Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Academia Sunset. Vamos a ver un problema de estática. Este tipo de problemas son difíciles porque nos pide calcular la tensión aquí arriba en esta cuerda. Son tres cuerdas, de hecho son cuatro. 1, 2, 3, 4. Nos pide calcular esta tensión y nos da el peso de este pescante. Es una barra que pesa 400 kilogramos de fuerza. Nos da también el peso que está sosteniendo aquí. También es de 400 kilos de fuerza. Entonces, vamos primero definiendo los ángulos. Lo primero que tenemos que definir son los ángulos. Entonces, fíjate bien. Aquí tienes 45 grados, eso significa que aquí tienes 45 grados. ¿Por qué? Porque 45 más 45 son 90. Acá tienes 90. Entonces este ángulo de aquí debe de ser igual a este. ¿Por qué? Porque 45 más 45 son 90, más 90, 180. Acuérdate que un triángulo rectángulo o cualquier triángulo siempre debe de medir 180 en total de sus ángulos internos. Entonces aquí son 45, vamos definiendo ángulos. Ahora, también nos marca un ángulo de aquí a aquí recto, es decir, que aquí hay 90 grados. Entonces, cuando hagamos aquí una partición, vamos a tener ángulos iguales. Aquí hay 90 grados. Entonces tenemos aquí 45 grados y aquí 45 grados. Entonces, si te fijas, todos los ángulos están saliendo de 45 y lógicamente, como aquí hay 90, aquí también va a haber 45. Si te fijas, es la diagonal de un cuadrado, porque son 45, 45, es un cuadrado. Muy bien, pero la dificultad de este problema es que no nos dan la distancia del pescante ni las distancias de las cuerdas, por eso este problema se hace más complicado. Vamos a tener que hacer algunos tratamientos algebraicos y matemáticos, incluso por ahí vamos a usar una identidad, y entonces así es como lo vamos a resolver. El sistema está en equilibrio, entonces vamos a sacar el diagrama de cuerpo libre para la barra, que es este, y el diagrama de cuerpo libre para este nudo que está aquí. A los nudos en donde se amarran las cuerdas se les considera un cuerpo libre. Entonces, cuerpo libre para este nudo y cuerpo libre para la barra. Vámonos primero por el nudo A, este nudo de aquí. Fíjate todas las fuerzas que están actuando sobre este nudo. El diagrama de cuerpo libre es una representación de fuerzas unidas, juntas, en el cuerpo en el que están actuando. ¿Qué fuerzas actúan en este nudo? Pues las tres tensiones que ves aquí. La que le provoca el peso de 400 kilos, la tensión en esta cuerda que le llamamos tensión 3 y la tensión en esta cuerda 2. ¿Vale? A esa le llamamos tensión 2. ¿Con cuántos ángulos va a salir aquí? Con 45 grados porque ya lo determinamos. De este diagrama de cuerpo libre podemos hacer sumatoria de fuerza en X y en Y porque está en equilibrio y las igualamos a 0. Por ejemplo, de la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, lo que obtenemos es que fuerzas de este lado positivas, del otro negativas. T3 menos la componente en X de T2, que es esta. Acuérdate que las componentes en X se calculan con cosenos. T2, coseno de 45 grados. Positiva esta porque está de este lado, negativa esta porque está del otro. Es su componente, no es T2. Es T2 por el coseno del ángulo, que es esta que está en verde. Ahí terminamos las fuerzas en X, eso debe ser igual a 0. De la sumatoria de fuerzas en Y, lo que tenemos es igual a 0 primero porque no se mueve, está en equilibrio. De la sumatoria de fuerzas en Y vamos a tener que esta componente que va a poner en verde, que es positiva, está en el eje positivo, en el Y positivo, entonces su componente va a ser T2 seno, ojo, fíjate cómo ahora es el seno, ¿por qué? Porque es un cateto opuesto el que estamos sacando, opuesto al ángulo seno, adyacente al ángulo coseno. Entonces T2 seno de 45 grados, arriba, menos los 400 kilos de acá, ya no le vamos a poner los kilos, dejamos las unidades, eso va a ser igual a 0. Entonces tenemos ya fuerzas en X y fuerzas en Y aquí. Entonces de aquí vamos a empezar a obtener lo que podemos obtener. Por ejemplo, si hacemos el despeje en las fuerzas en Y, lo que vamos a tener es que T2 seno de 45 grados es igual a 400. Por aquí tengo ya las operaciones hechas. Entonces T2 lo haces en tu calculadora, este vale .7071 y te va a dar, el despeje te va a dar 565 kilogramos de fuerza.
Entonces ya calculamos la tensión de aquí, ya la conocemos. Ahora, con ese dato de la tensión, vamos a meterlo, el dato que ya sacamos, lo vamos a meter a esta de acá. Vamos a sacar de una vez T2 por ahí, que ya lo tenemos, nos puede servir más adelante. Entonces, como ya tenemos, perdón, vamos a despejar T3. Ya sabemos T2, entonces T3 lo despejamos de aquí y nos va a quedar T3 es igual a, este lo paso para acá positivo, T2 coseno de 45 grados. Entonces, T3 va a ser igual a, T3 es esta tensión de aquí, de esta cuerda. La T2 ya la tenemos, son 565 por el coseno de 45. El coseno de 45 vale 0.7071, lo multiplicas por 565 y por aquí nos da el valor de 400, T3. Entonces, fíjate cómo ya obtuvimos dos tensiones. La tensión en esta cuerda, la tensión en esta cuerda y esta ya la sabíamos, son 400. Entonces, todos esos datos nos van a servir a la hora que hagamos el diagrama sobre el pescante azul. Vámonos ahora a la barra. Fíjate el diagrama de cuerpo libre en la barra. Primero su peso. El peso de la barra está aquí, son 400 kilos, pesa lo mismo que este. 400 kilos. No es el mismo, es el peso del pescante. Pero coincide que tiene los mismos 400. Aquí está. Ahora, ¿qué otra fuerza actúa sobre el pescante? Tensión 2. La tensión de 2 que ya calculamos, que es de 565. Ojo, esta tensión es una tensión resultante, no son componentes, esas las vamos a calcular. Pero sí tenemos su valor resultante. Ahora tenemos una tensión 1, que es la que nos piden, está aquí, va hacia allá. Y tenemos por aquí una reacción D con un ángulo. ¿Qué es esa reacción D? Es el empuje que hace la pared sobre el pescante. Se le llama reacción D porque es la reacción de la pared sobre el pescante. Entonces aquí está. Y tiene un ángulo. No lo conocemos, no es 45. Ojo, las reacciones no van necesariamente sobre la línea de la barra. Realmente la reacción tiene su propio ángulo y tendría que verse así, con su propio ángulo, que no es 45, es diferente. De hecho debe ser un poco más grande. ¿Sale? Los 45 grados son los que hace la barra con la horizontal, más no es el ángulo con el que reacciona la pared. Por eso lo dejamos como θ, no lo conocemos. Y RD tampoco sabemos con qué fuerza reacciona, eso lo vamos a calcular. Entonces, valores conocidos, este y los demás son desconocidos. Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y para ver qué obtenemos. Por ejemplo, de la sumatoria de fuerza en X igual a 0, vamos a sacar primero esta componente, RD, coseno de θ, componente positiva. ¿Ah? ¿Qué otra componente hay por aquí en X? Esta, la componente en X, esta otra, la componente en X de T2. Ojo, estos 45 grados implican 45 grados acá, ¿no? Porque 45 más 45 son 90, entonces los ángulos de las componentes son de 45 menos el de acá. Por eso lo dejé como coseno de θ, porque θ no vale 45. Pero para sacar la componente en X de T2, sí. Entonces es 565 su valor por el coseno de 45. ¿Ah? Son las dos positivas. ¿Ah? Menos T1 debe de ser igual a 0. Entonces ahí tenemos una ecuación. Fíjate todas las variables que hay. No conocemos la tensión. Esto sí es un número, pero no conocemos ni la reacción ni el ángulo θ. Este problema por eso es difícil, porque nos deja muchas variables. Pero ahorita vas a ver y quiero que veas cómo se resuelve. ¿Sale? Entonces, allí tenemos ya la primera ecuación del segundo diagrama y vamos a reducirla a una ecuación, bueno, la despejamos. RD coseno de θ es igual a, este lo paso para acá, T1, le cambié el signo, acuérdate, cambias el signo si cambias de lado de la ecuación, y 565 por el coseno de 45, ya lo tengo por aquí, son 399.51. Fíjate cómo también le cambié el signo de positivo a negativo porque lo moví de lado. Este igual lo moví, ahora se volvió positivo. Entonces, estoy acomodando las ecuaciones para irlas organizando. Esta se va a llamar ecuación 1. Tengo tres variables, no conozco T, ni θ, ni RD. Va a salir un sistema de ecuaciones algo grande. Entonces, ¿qué sigue? La sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, de la sumatoria de fuerzas en Y, lo que tenemos es lo mismo, pero ahora componentes en Y. Tenemos esta componente aquí y esta acá. La de arriba va a ser positiva, acuérdate que Y es positivo arriba y negativo abajo.
va a ser el positivo RD, pero ahora en lugar de coseno es un seno porque es un cateto opuesto al ángulo. No es adyacente como las componentes en X. Este es un opuesto, por eso es RD seno. Y esta es negativa porque va hacia abajo, menos. Ahora va a ser los mismos 565 de fuerza resultante que ya hemos calculado acá. ¿Por qué función vamos a usar? Bueno, también un seno porque esta es opuesta al ángulo. Entonces, 565 seno de 45 grados. Entonces ya tengo esta. Me falta una tercera fuerza que es el peso de la barra, ¿no? Que ya me lo dan que es de 400 kilos. Eso va a ser igual a 0. Entonces, estos cálculos los vamos a reducir y la ecuación queda así. RD seno de teta, esto es negativo y negativo, entonces lo paso al otro lado positivo y hago su suma y sus operaciones. Esto vale 0.7071 por esto. Hago todas las operaciones y lo cambio de signo, va a quedar positivo. Entonces el resultado de todo eso es 800. Ahí está. Puedes hacerlo en tu calculadora y llegas a esto. Entonces tienes RD seno de teta es igual a 800. Entonces aquí tienes otra ecuación. Quiero que observes que tienes teta RD y T1. Entonces tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas. Entonces el problema aquí parece difícil porque no podemos resolver un sistema de de dos ecuaciones con tres incógnitas. Son más incógnitas que ecuaciones. Entonces necesitamos más ecuaciones y para tener más ecuaciones tenemos que recurrir a momentos. Estas son las dos condiciones de equilibrio. Acuérdate, primera condición de equilibrio, fuerza en X y en Y, igual a 0. Segunda condición de equilibrio, sumatoria de momentos, igual a 0. Entonces vamos a utilizar la tercera condición de equilibrio y vamos a hacer una sumatoria de momentos en donde nos resulte más conveniente. De acuerdo al análisis que hice, la sumatoria de momentos más conveniente está acá, en este punto, vamos a llamarle punto D. Entonces momentos en D. Bueno, ¿por qué es más conveniente ahí la sumatoria de momentos? Bueno, porque de entrada elimino dos fuerzas, no conozco la reacción en D ni su ángulo, entonces de aquí al hacer momentos aquí, como no tiene brazo de palanca, esta fuerza la elimino, entonces me quedo con menos variables, por eso la hago aquí. Claro que pude hacer los momentos en cualquier otro lado, pero ahí es más conveniente porque por ahí pasa una reacción que no conozco y además con un ángulo que tampoco conozco. Entonces, resulta de la sumatoria de momentos en D lo siguiente. Fíjate cómo vamos a calcular los momentos y hay que tener mucho cuidado. De hecho, lo voy a hacer en un diagrama aparte. Pongo la barra aquí. Tienes el punto D. A este vamos a llamarle punto E. Este de aquí. Para que quede claro cuál es D y cuál es E. Entonces, como la sumatoria de momentos está aquí en D, tenemos que ver qué fuerzas producen momentos. Acuérdate, la definición de momento es fuerza por distancia. Fuerza perpendicular por distancia horizontal. ¿Qué significa eso? Vamos a verlo fuerza por fuerza. ¿Cuáles son las fuerzas que le producen momento a D? Bueno, las fuerzas que le producen momento a D es, primero que nada, el peso del pescante, 400. Pero el peso del pescante actúa a la mitad de la barra, es decir, a una distancia D sobre 2. No conocemos la distancia D completa. D es toda la distancia del pescante, pero no la conocemos. Pero como pasa en el centro de gravedad del peso, entonces lo que tenemos son 400 kilos aquí. Ahora, por definición, los momentos, las fuerzas que producen momentos, se deben de calcular a 90 grados de su brazo de palanca. El brazo de palanca es de aquí a aquí. Entonces, necesitamos esta componente porque es la que produce el momento. Ojo, tenemos que saber este ángulo de aquí. Y este ángulo pues es el mismo de acá, son los mismos 45 grados. Entonces, estos 45 grados ya los conocemos. Necesitamos WX, esa es la que produce el momento porque estamos midiendo el brazo de palanca aquí. Entonces, esa componente hay que calcularla. Cuando hacemos ese cálculo, lo que tenemos es que, fíjate, si ya conocemos 400, tendríamos que multiplicar 400, ojo, estos 400 no es la componente, es la resultante. Esta resultante. Entonces, 400 coseno de 45
es esta componente que produce el momento. Y esto nada más es la fuerza Wx. 400 coseno de 45 porque es adyacente. Adyacente, coseno, opuesto, seno. ¿Sale? Entonces, 400 coseno de 45 por su brazo de palanca, fuerza por distancia, o fuerza por brazo de palanca. La distancia es d sobre 2. Ese es un momento que está provocando un giro en este sentido. ¿Vale? La reacción que pasa por este punto no tiene brazo de palanca, entonces se le considera de momento cero. No la consideramos. Ahora, por ahí, ¿qué otras fuerzas tenemos? Tenemos otras dos. La tensión acá, fíjate cómo la tensión viene así. La tensión 1. Y tenemos por acá otra tensión que viene acá. Esta es tensión 2, que ya la conocemos, que son 565. Ahora, ojo con los ángulos. Chécate cómo esta de 565 corta a 90 grados. Ya no es necesario hacer lo que hicimos aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque ya viene a 90, su brazo de palanca es D completo, ¿verdad? Eso se ve como 565 por su brazo de palanca, que es toda la barra, ¿no? D. Ojo, estos dos los estoy poniendo positivos porque producen un momento hacia acá. Fíjate cómo esta fuerza produce el mismo giro que esta. La que es contraria es esta, produce un giro contrario. Este giro va al revés, el de la tensión 1. Entonces, los voy a igualar para que estén en equilibrio. ¿Sale? Entonces, por eso lo pongo del otro lado y estos dos de este lado, para que se equilibren los momentos. Ahora, también T1 hay que sacarle una componente aquí. ¿Sí? Y son las mismas, siguen siendo 45 grados, ¿no? Entonces, esta componente, que es la que produce el momento, acuérdate, todo momento se saca con un brazo de palanca perpendicular y una fuerza perpendicular. Entonces necesitamos sacar componente también de T1. Igual va a ser T1 coseno de 45, está de aquí porque es un adyacente, ¿no? Entonces va a ser T1 coseno de 45 grados. Entonces allí ya tenemos, bueno, el coseno de 45 y el seno de 45, todo te da .7071, pero aquí no lo estoy indicando. Y tenemos nuestra ecuación número, la podemos llamar ecuación, le voy a poner 4 porque ahorita vamos a ver otra ecuación que sale por ahí. No importa qué número le des, lo que importa es que se vayan identificando. Entonces por aquí tenemos esto. Vamos a simplificarla. Por aquí tenemos que esto por esto entre 2 nos da algo muy sencillo, 141.4D. ¿Ah? Y luego le sumas esto, 565D. Y te va a dar todavía algo más reducido. Entonces vamos a poner ya la ecuación como queda ya simplificada. Entonces nos queda de la siguiente manera. Nos queda que... nos falta otra sumatoria de momentos. Ahorita pongo esta. Vamos a hacer otra sumatoria de momentos en 2. Nosotros le llamamos en E. Es decir, este punto vamos a hacer una sumatoria de momentos ahí. ¿Sale? Entonces, cuando haces la sumatoria de momentos allí, lo que tienes es lo siguiente y es más sencillo. Fíjate cómo hay dos fuerzas que pasan por ahí. Entonces, las únicas fuerzas que van a producir momento va a ser este peso y esta reacción. Vamos una por una. Por ejemplo, si te agarras primero esta reacción, pues lo que vas a tener que calcular es aquí. Una reacción en Y. Es decir, la reacción es resultante, pero su componente en Y es la que necesita. Su componente en Y es RD por el seno del ángulo. Entonces tienes RD por el seno del ángulo. Ojo, este ángulo no es 45, no lo conocemos, es el ángulo de la reacción, por eso lo dejo así. El brazo de palanca es D completo. Fuerza por distancia, acuérdate que estamos calculando ahora momentos acá. Esta reacción produce un momento en este sentido, aquí, hacia acá, porque está produciendo un giro alrededor del punto E. ¿Qué otra fuerza? Si te fijas la otra fuerza, estas dos las quitamos porque son fuerzas que pasan por ese punto, entonces no tienen brazo de palanca. Y esta tampoco la ponemos porque es la que produce esta de aquí. Entonces, esta necesitamos también una componente aquí
que produce un momento contrario al que produce RD. RD gira hacia arriba y esta gira hacia abajo. Entonces los vamos a igualar los momentos, los hacemos iguales. Y necesitamos la componente del peso aquí. Y pues obviamente si el peso es 400, pues es 400 coseno de 45. Entonces, la siguiente fuerza es, repito, vamos a calcular esta componente que es 400. ¿Sí? Queremos esta, que está aquí, 45 dados, es 400 coseno de 45. Igual a ecuación número 5. Ahora, aquí hay un ajuste importante a la hora de calcular el ángulo teta. Quiero que veas bien este ángulo teta, ¿sale? El ángulo teta no es 45, como bien lo hemos dicho, ¿verdad? Pero lo vamos a expresar en función de una manera que nos sea de utilidad. Entonces, ojo con esta explicación. Fíjate bien. Cuando hicimos la sumatoria de momentos aquí, estamos generando dos fuerzas. RD seno de teta, que es esta, pero quiero que observes lo siguiente. Voy a quitar estos números para que se vea claro y voy a poner qué está pasando con esa reacción. Paseando, ando pensando en pasear. Bueno. Entonces, lo primero que veamos aquí es que aquí hay 45 grados, ¿no? Ahí está. Lo segundo que quiero que veas es que la reacción genera un ángulo aquí, ¿sale? Aquí, este ángulo. Entonces, la componente que nosotros calculamos, que es RD seno de teta, es esta. Esto vale RD, no conocemos su valor, y esto de aquí vale RD seno de teta. ¿Sale? Entonces, teta es este de aquí. ¿Sí? Entonces, aquí quiero que observes el siguiente planteamiento. Este ángulo que pongo aquí en verde, no lo conocemos. Pero sí conozco este de 45 grados. Ahora bien, ¿qué pasa si yo aquí pongo RD por el seno de teta menos 45 grados? Es decir, que estoy midiendo teta como todo este ángulo que pongo en grande. ¿Ah? Entonces, este ángulo de aquí, que es el que quiero aquí, es la resta de teta menos 45 grados. ¿Ah? Teta, desde aquí hasta acá, menos 45, es el ángulo que necesita mi componente, por eso lo pongo aquí. RD seno de teta menos 45 por D. Ese es todo el ajuste de este problema, y de hecho debería estar acá también. Ahora, fíjate por qué este ángulo lo puse en términos de teta menos 45. ¿Por qué lo puse así? Porque el ángulo que yo estoy manejando acá, fíjate por ejemplo en las otras expresiones, cómo yo metí un ángulo teta. ¿Sí? Entonces, ese es el ángulo que metí a las otras ecuaciones, por eso este lo puse en términos de teta. ¿Sí? Entonces, el ángulo debe de meterse así. Y ya lo demás, pues es álgebra, ¿no? Y bueno, vamos a reducir. Y resulta que al final esta ecuación me queda como 141.4 es igual a RD seno de teta menos 45 grados. ¿Vale? Entonces, antes de seguir, quiero repasar este punto por si hay alguna duda en esta parte. Esta es la parte más compleja del problema, pero fíjate cómo acá arriba, cuando hice mi diagrama de cuerpo libre para la barra, fíjate desde dónde estoy considerando teta.
quiero que observes esta abertura teta. Y si observas este ángulo, te vas a dar cuenta que está medido desde la horizontal. Está medido desde acá. Entonces, como teta está medido desde la horizontal, y voy a poner aquí la reacción en D. Vamos a poner que es esta. Teta es todo esto. ¿Sale? Entonces, fíjate cómo al principio yo metí el ángulo teta midiéndolo desde la horizontal. Por eso, cuando quiero sacar esta componente, en base a este ángulo, tengo que expresarlo como la resta de teta menos 45, que es este ángulo que está aquí. ¿Sale? Por eso pongo teta menos 45, por la manera como estoy midiendo el ángulo desde el principio, que es desde la horizontal. Ahí está toda la complejidad del problema. ¿Sale? Entonces, vamos a continuar. Llegamos entonces a otra ecuación. Esta le podemos llamar, pues, la ecuación 5, nada más que está simplificada. Entonces, con esto, lo que sigue es puro trabajo de álgebra. Vamos a hacer un resumen de las ecuaciones a las que llegamos. ¿Cuáles son las ecuaciones a las que llegamos? Bueno, fíjense bien, por ejemplo, la primera, tenemos RD coseno de teta y RD seno de teta. Hay una manipulación de estas dos para llegar a una ecuación nueva. Y quiero que la veas aquí. Fíjate, por ejemplo, que dice, vamos a ponerlo acá, RD coseno de teta es igual a T1 menos 399.51. Y también tienes que RD, es esta de aquí, es la 1. Vamos a poner la 2, RD seno de teta es igual a 800. Entonces vamos a dividir este entre este para sacar aquí una cotangente, ¿verdad? Entonces, si divides esta ecuación entre esta, RD y RD se te eliminan y el coseno entre el seno te va a dar un cotangente. No es tangente, la tangente es seno entre coseno y la cotangente es coseno entre seno. Esto te va a dar una cotangente de teta que va a ser igual a la división de esto entre esto. ¿Sale? Entonces, ya en la simplificación te da la cotangente de teta va a ser igual, la voy a poner así, 800 cotangente de teta es igual a T1 menos 399.51. Fíjate cómo este número que estaba dividiendo aquí, es este entre este, me queda así. RD se elimina, me da una cotangente. Esto me queda entre 800, entonces lo muevo para acá, por eso lo pongo acá. Y obtengo una ecuación nueva. Esta le podemos llamar ecuación 6, sin problema. ¿Vale? Entonces fíjate cómo van saliendo más y más ecuaciones, de tal manera que vamos a hacer un cuadro de cómo nos quedan las ecuaciones y en otro video despejamos ese sistema de ecuaciones y vemos cómo se resuelve. Por lo pronto en este video es importante que sepas toda la manipulación y todos los conceptos para llegar a las ecuaciones que necesitamos. Las ecuaciones entonces al final nos quedan así. La primera es la que ya sacamos aquí. 800 cotangente de teta es igual a T1 menos 399.51. Ahí está una primera ecuación. Una segunda ecuación que viene en términos de distancia y tensión 1, la vamos a sacar de aquí. ¿Sí? Estos son términos semejantes que puedes simplificar. Haces los números, sumas los términos semejantes y vas a llegar a la siguiente ecuación. Aquí pones el número y llegas a la siguiente ecuación, que es 706, ya está simplificada, 706.4D es igual a 0.7071 T1. Es la tensión que nos pregunta el problema. Luego, a la hora de simplificar esta, me parece que queda igual. Por aquí este D nos faltó ponerlo aquí. Queda aquí D. Entonces esa ecuación queda igual. Nos queda como 141.4D es igual a RD seno de teta menos 45 por D. Esa queda igual. ¿Ah? Y tenemos también otras, las dos ecuaciones originales de donde sacamos esta. Las voy a poner aquí para que se vean todas juntas. Y es RD coseno de teta igual a TA. Todas las vamos a necesitar, por eso es necesario ponerlas. Si te fijas, estoy poniendo 5 ecuaciones
que obtuvimos a lo largo de todo el desarrollo. Entonces, aquí tienes 1, 2, 3, 4, 5. Fíjate cuántas incógnitas hay. Tienes teta, primera incógnita. Tensión 1, segunda incógnita. D, no conoces la distancia, tercera incógnita. RD, cuarta incógnita. Y nada más, esta es tensión 1. Entonces tienes 5 ecuaciones con 4 incógnitas. Ahora sí, no como al principio, ahora es al revés, tienes más ecuaciones que incógnitas. De hecho tienes 4 incógnitas. ¿Cuáles son las 4 incógnitas? Es la tensión 1, es la reacción del muro sobre el pivote. Tienes el ángulo teta medido desde aquí. Ojo, teta es de la horizontal a la reacción. Y también tienes la distancia. Todas estas son variables, 4 variables, 5 ecuaciones. Repito, hay menos variables que ecuaciones, entonces esto ya se puede resolver. Es meramente sustituir de manera ingeniosa y álgebra. Lo vamos a ver en el siguiente video, no te lo pierdas. Créeme que si entendiste este problema y lo puedes resolver, vas a resolver cualquier problema de estática que te pongan. Esto es lo más top de lo top, es lo difícil de lo difícil. Entonces, por eso hacemos un video nada más para llegar al sistema de ecuaciones y en el siguiente video lo vamos a resolver. Allí te veo.